Muy buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por compartir con nosotros en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a recorrer pues una nueva agenda muy movida, por cierto, esta semana a pesar del paréntesis de las festividades del carnaval, pero muy movida en noticias, digo, y cierra de esta forma también. Hay variedad y abundancia en lo que es el perfil informativo del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar por el tema del coronavirus, del COVID-19. Información oficial del gobierno de China, de la autoridad sanitaria. 2.788 fallecidos, tristemente. Y bueno, la cifra de personas contagiadas se acerca a las 80.000, 78.824. Pero el tema es que si bien el número de casos se ha reducido, bueno, de manera importante, si se le compara con el mes de enero, por ejemplo, y de otros días posteriores, lo cierto es que ha crecido en el resto del mundo porque hay aproximadamente 42 países o un poco más que, bueno, han registrado casos de coronavirus, del COVID-17. Esta situación es altamente preocupante. Por ejemplo, Corea del Sur ya tiene más de 2.000 contagiados y un número también importante, pues es lamentable, pero de personas fallecidas. Irán, también 26 personas, de acuerdo a la información oficial, aun cuando hay muchas dudas y se han denunciado, propósitos de no dar la información clara y definida. Y eso ha provocado una controversia internacional. Y hay más de 240 y tantos casos. En el caso de Irán, incluso personeros del alto gobierno han sido contagiados por el COVID-19. Italia, luego de Irán, es un país también europeo en este caso, que registra un alto número de personas contagiadas y un número de 17 personas fallecidas hasta el día de ayer, sobre todo personas de mayor edad. Hay otros países también que están registrando la aparición del coronavirus. Ya saben que en América del Sur apareció un caso en Brasil. A Colombia ha llegado un grupo de personas nacionales de ese país que fueron buscadas por el gobierno. Han llegado a Colombia y se les ha colocado en cuarentena, pero hasta ahora no ha habido casos. Bueno, y el de otros que han sido emblemáticos, casos de cruceros, en fin, y todo esto. Y bueno, en otros países, Estados Unidos tiene casos, pero está en supervisión y en vigilia permanente, según han dicho sus autoridades. En Venezuela, ayer la autoridad de salud ofreció pues declaraciones a los medios de comunicación social señalando que no hay elementos de contagio ni sospechas de contagio en nuestro país. Por fortuna, ¿no? Es lo dicho por las autoridades. Sin embargo, el gobierno anunció un plan para enfrentar cualquier eventualidad y cualquier contingencia, eso lo ha anunciado Maduro, y colocaba al frente, digamos, del grupo que estaría pendiente y realizándole el seguimiento a la epidemia a la señora Rodríguez, Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la República. Así que bueno, importante también tenerlo en cuenta, no hay que bajar la guardia, ni mucho menos, hay que estar atentos sobre cualquier, por más que sea un resfriado, pero hay que estar atentos a que la situación se mantenga. Si hay alguna sospecha, inmediatamente avisar a las autoridades sanitarias y realizar un examen a quien esté cerca, en fin. Hay una campaña que al parecer el gobierno va a desarrollar, según se entiende de las palabras de ayer de Maduro, para informar a la colectividad sobre cómo actuar y qué hacer frente al tema de la epidemia de COVID-19. También otras informaciones, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el punto que se está llegando a lo que pudiera denominarse el punto crítico en este caso, así que bueno, tendrían que ofrecer mayor información adicional. Se está trabajando en diversas partes del mundo. Farmacéuticas internacionales han dicho que van logrando el camino hacia encontrar una vacuna, fase experimental y buscando pues en este caso a personas que estén dispuestas a someterse al tratamiento, ser probada la vacuna en seres humanos, en fin, bueno. Hay mucha información sobre el llamado coronavirus, como también hay mucho temor y también a veces pánico, ¿no?
se han presentado situaciones bien desagradables, ya no solo con la comunidad china, que era como vista con cierta reticencia en diversos países por la situación del coronavirus. También los italianos ahora están siendo vistos con cierta reticencia también, y en otros países los iraníes, así que, bueno, es una situación de todas muy desagradable. Bueno, vamos a otras notas también que van destacando en la agenda de este día, viernes 28 de febrero. En nuestro país, por ejemplo, aparte de los anuncios oficiales que hizo Maduro en cuanto al coronavirus, también él ayer anunciaba que iba a crear un nuevo cuerpo armado para luchar contra el terrorismo y nombró a un oficial de la Fuerza Armada como su responsable. En este caso hizo acusaciones muy rudas en contra de Iván Duque como ser el promotor de actos terroristas en el país, igual que el gobierno de los Estados Unidos, y acusó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de tener responsabilidad en un supuesto financiamiento de estos planes terroristas que buscan acabar la paz y promover la desestabilización en Venezuela. Así que bueno, eso es parte de lo que anunciaba ayer Maduro con la creación de este nuevo cuerpo antiterrorista. Vamos con otras notas también que van destacando y jerarquizándose en la agenda. Bueno, el tema universitario, importante esto. Ayer hubo protestas, concentración de estudiantes en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, luego salieron a la autopista Francisco Fajardo y mantuvieron el tránsito retenido por un buen rato, ¿no?, en los canales de ida y de vuelta, en protesta por la sentencia 0324 del TSJ que obligaba a las autoridades a partir de la fecha de ayer, 27 de febrero, del tope para convocar a elecciones. Ayer mismo, a propósito de esa sentencia 0324, surgió otra de la Sala Constitucional donde suspende la medida cautelar en este caso e invita a que las autoridades universitarias organicen procesos electorales en las universidades autónomas para escoger sus autoridades. Eso sí, no se desprende del todo de la sentencia 0324 porque dice que dentro de lo que es la organización de esta jornada que se realizará o realizará cada universidad en la fecha que determine, deberán integrarse otros factores de la vida universitaria, es decir, no solamente profesores, el sector estudiantil, en fin, sino también empleados, obreros, que fue el punto allí de discusión sobre si es una, digamos, elección política o es una elección, como lo establece la ley de universidades y la Constitución, de carácter académica. Bueno, así que por lo pronto se abre ese espacio. Luego de las protestas de ayer surge la decisión, bueno, ya en manos de las autoridades universitarias estará el organizar estos procesos. Ahora, repito, no se desvincula de la sentencia anterior de la 0324, que uno de los temas más controversiales es el que acabamos de mencionar, que, bueno, si hay una participación masiva para la escogencia de autoridades en estas universidades autónomas. Vamos a otro tema, el político electoral. Es muy confuso porque hubo reuniones, sí, entre partidos de la oposición mayoritaria, integrantes de este grupo disidente que se separó de la Asamblea Nacional y que montó tienda aparte, el sector oficial, es decir, diputados del gobierno y representantes de estos partidos minoritarios de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. En ese sentido, pues digo que hay confusión porque ayer, más allá de que se haya ponderado que en días anteriores se reuniera este grupo que está en divergencia política, la Asamblea Nacional pues sigue trabajando por su lado en la conformación del comité de postulaciones para escoger los miembros también de la sociedad civil que faltan. Ya se escogieron los de los partidos y a la par se hacían anuncios en el día de ayer, pero este sector paralelo integrado por esta tienda aparte montada por diputados disidentes, el gobierno y representantes de los partidos minoritarios también anunciaban ayer otro comité de postulaciones. Entonces, se imaginan la confusión. Se reúnen y muchos preguntan, bueno, ¿qué sentido tiene reunirse si al final cada quien está tomando decisiones por su lado? Lo cierto es que constitucionalmente se requiere de una mayoría apreciable, que lo establece la Constitución así, para que se escojan a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y ninguno de los dos sectores en pugna tiene esa mayoría.
ni el grueso de los parlamentarios opositores, ¿verdad?, que están en la Asamblea Nacional, ni lo de este grupo disidente junto con los diputados del gobierno. Así que el tema es confuso. Ayer, no obstante, el diputado del gobierno Chávez, Julio Chávez, decía que la Asamblea sigue en desacato. Bueno, la Asamblea Nacional formal constitucionalmente, pero hablaba también de la otra asamblea, la de la tienda aparte, la tienda paralela. Entonces, que en todo caso, si no se consigue desmontar el tema para la Asamblea Nacional formal del desacato por la incorporación de diputados del Estado Amazonas, entonces será el TSJ por vía de omisión legislativa, como la llaman, quien nombrará pues a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Eso en términos generales son algunos de los señalamientos, ¿no?, que allí se dan o que se están discutiendo. Por lo demás, bueno, hay otras notas también importantes, unas son vinculantes a las que hemos mencionado. También la Asamblea Nacional ayer pues ha aprobado decisiones sobre la ley del retorno a la democracia, algo más o menos conceptualizado así. Y también el presidente de la Asamblea Nacional estaba pues hablando de una próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de países integrantes, y esto seguramente va a provocar nuevas reacciones de parte del gobierno. En temas internacionales, hay más de lo nacional, porque como les decía desde la apertura, hay una abultada agenda de noticias, pero en lo internacional, dentro de nuestra síntesis de apertura, pues ya nombramos lo del COVID-19, del coronavirus, está el tema esto está ocurriendo incluso con la diferencia de horarios a esta hora, una situación muy tensa entre Turquía y Siria. Hubo ayer bombardeos de parte de Turquía a territorio sirio en respuesta por la muerte de soldados turcos. La situación está muy tensa y se está llamando a reuniones a integrantes de la Unión Europea y Rusia para ver cómo tratan de bajar esa confrontación que puede expandirse y puede multiplicarse, puede crecer, pues en definitiva. También se registra desde Colombia un accidente de un helicóptero militar con el fallecimiento de 3 personas y otras informaciones también que van destacando la situación en España, en fin, así que tenemos en el segmento internacional importantes informaciones. Vamos a lo deportivo. Bueno, una mala noticia, en muy poco tiempo duró Rafael Dudamel como director técnico del Atlético Mineiro en Brasil. Fue destituido luego de ser eliminado en la Copa Brasil, en un proceso de eliminación hacia la Copa Sudamericana, el Atlético Mineiro por un equipo de 4ª división, imagínense. Entonces fue destituido él, el cuerpo técnico y directivo de ese Club Atlético Mineiro. Muy poco, duró un mes y pico al frente de este equipo emblemático del fútbol de Brasil. Así que, bueno, eso destaca como información. También las grandes ligas, el desarrollo de las campañas. Se anuncia que los venezolanos van a tener posición prominente. Eduardo Rodríguez de los Medias Rojas de Boston, pues será el abridor en la apertura de la jornada cuando comience el béisbol de las grandes ligas. Lo anunció el manager, en fin. Y otros venezolanos que van destacando en los entrenamientos de primavera, también del tenis. Djokovic triunfa en Dubái, en fin, bueno, y de las ligas europeas hubo partidos ayer de la UEFA Europa League, con algunos resultados también, de 16 octavos de final, rumbo a lo que serán los octavos de final. Bueno, son informaciones que van pues apreciándose en diferentes medios de comunicación y en los portales de internet. Nosotros recorreremos también nuestra propia portada, nuestra propia jerarquización en esta primera emisión. Comencemos con lo de Nicolás Maduro. Denunció nuevos planes por parte de los opositores para atacar a los cuerpos de seguridad del Estado e hizo un llamado a todos los órganos de defensa, así como a las comunidades, a mantenerse en alerta ante estas pretensiones. El gobierno nacional, por otra parte, asegura que en Venezuela no hay casos sospechosos de coronavirus. Eso lo decía la autoridad sanitaria en el día de ayer. Sin embargo, se nombró una comisión que hará seguimiento a esto. Tenemos además el diputado de la Asamblea Nacional y presidente de ella, Juan Guaidó, afirmó que en la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, se abordará el tema del tráfico de oro de Venezuela a otros países latinoamericanos y europeos.
Titular internacional, pero se vincula a Venezuela, el canciller Felipe Solá debatió con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, sobre la crisis que vive Venezuela y la posibilidad de salir de ella a través de un mecanismo democrático. En el espacio de entrevista, conversaremos con Enrique Llanes, quien es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Y en el tema de arte y espectáculos, se ha convertido en un punto de referencia esta nota sobre la situación de Plácido Domingo. Dice, dirigirá en Moscú, pero todos los conciertos les fueron suspendidos, entre ellos unas presentaciones que tenía en mayo en el Teatro Real de Madrid y algunas otras. Él ayer enviaba otra carta a los medios de comunicación social diciendo que había habido una falsa comprensión de la excusa que ofreció por los señalamientos sobre acoso sexual. Esto ha generado un gran ruido internacional. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el recorrido por las corresponsalías, también la información internacional, lo que se sube a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y el tránsito. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Viernes 28 de febrero de 2020. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles, revisando minuto a minuto la información que llega del coronavirus. Es impresionante cómo cambian las cifras, cómo se generan nuevas noticias. 571 contagios en un solo día. En Sur Corea reportan las autoridades. Buen día, Salmerón. ¿Cómo amanece? Hola, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes allá en casa. Justamente estamos haciendo revisión también de información que está relacionada con este tema, con el coronavirus. Estamos en el portal del Ministerio de Salud de nuestro país y allí señalan lo siguiente, información para todos ustedes. Dice, el COVID-19 o coronavirus causa una enfermedad respiratoria aguda y puede transmitirse de persona a persona, generalmente después de un contacto cercano con un paciente infectado, por ejemplo en el hogar, oficina o en un centro de salud. Más arriba, la misma cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Salud dice quiénes están en riesgo de contraer el COVID-19. Hasta ahora, los adultos mayores y las personas con enfermedades preexistentes parecen tener un mayor riesgo de desarrollar manifestaciones clínicas graves ante este virus. Y una de las medidas de prevención es lo que ellos llaman la etiqueta de tos, es decir, toser o estornudar en la cara interna del codo o usar un pañuelo desechable y tirarlo a la basura inmediatamente. La clave es la prevención. Y algo tan sencillo como lavarse las manos recurrentemente es lo que han recomendado las autoridades del mundo entero, a pesar de que no se ha conseguido una vacuna para atacar este coronavirus. Ellos siguen por las medidas tradicionales, recomendando a la población lavarse las manos constantemente. Por supuesto, cuidar todos estos detalles que ya leías de la página del Ministerio de Salud de nuestro país, cuando vaya a toser o a estornudar, y mantener todas las medidas de higiene necesarias. Sí, como dice justamente la última frase de la publicación del Ministerio, pues la clave está en la prevención, no asustarse, sino más bien aplicar estas medidas para evitar que esto pueda propagarse. Así las cosas al amanecer de este viernes 28 de febrero de 2020. Vamos ahora a hacer la revisión de la prensa nacional. Y vamos a comenzar con la portada del diario El Universal. El titular principal dice, Maduro celebró avance en la Asamblea Nacional para designar a los rectores del CNE. Consideró el consenso que se logró en el Parlamento como una muy buena señal para escoger al comité de postulaciones. Sin embargo, aún queda la pregunta ante quiénes se juramentarán nuevos rectores del CNE, si sea a la junta directiva que preside Juan Guaidó o a la junta directiva que preside Luis Parra. Vamos ahora con otros temas presentes en esta portada. Bachelet insiste en la liberación incondicional de los presos políticos. Agradeció el espacio operacional que el gobierno le ha brindado. Economistas coinciden en que no se vislumbra recuperación. Para el economista Luis Vicente León, el país no está en una recuperación seria de la economía. Lo que hay en Venezuela es un proceso de apertura desordenada del uso de divisas. No hay un plan que le permita estabilizarse
en el futuro. La gráfica principal. Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 entra en una fase decisiva. La epidemia del coronavirus que se propaga fuera de China ha entrado en una fase decisiva. Según la OMS, mientras el mundo adopta medidas drásticas para frenar su propagación, el virus ya ha llegado a todos los continentes, con casi 82.000 contagiados y cerca de 2.800 decesos. Hasta ahora China era considerado el único foco del COVID-19, pero el riesgo se ha multiplicado con la aparición de brotes en Sur Corea, Italia y también en Irán. Regresamos a temas nacionales. Se activan medidas de prevención, esto luego del tiroteo en la autopista Francisco Fajardo. Después de este tiroteo ocurrido el pasado miércoles en la autopista Francisco Fajardo, las directivas de diferentes organismos policiales activaron medidas de prevención para garantizar la seguridad de sus funcionarios, luego de las amenazas que han recibido por parte de líderes de diversas bandas delictivas. Hay temas deportivos, ya lo señalábamos al comienzo. El Atlético Minero cesa a Rafael Dudamel, luego de menos de 3 meses como director técnico. Y también en esta portada se señala lo siguiente: Movistar invierte $3,5 millones para reinstalar estaciones robadas. Revisemos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Abren con el siguiente titular. Crean cuerpo de Policía Nacional antiterrorista, dice el sumario. Nicolás Maduro alertó sobre planes violentos que vienen de Colombia y Estados Unidos. En otros temas de esta portada, la higiene es clave para evadir el COVID-19. Ministro de Salud, Carlos Alvarado, reiteró que no ha habido casos de coronavirus en Venezuela. Aún así, exhortó a la población a cumplir las medidas de prevención. Avanzamos. El TCJ da más tiempo para hacer elecciones en la UCB. La Sala Constitucional tomó la decisión por el compromiso de las autoridades de renovar los cargos cuyo periodo está legalmente vencido, o largamente vencido, dice. También La Guaira está hoy de asueto por su aniversario. Distribuyen harina en panaderías comunales. Alertan sobre uso político de los derechos humanos. Con fotografía. El chavismo no dejará la calle. No sabemos qué más puede hacer Trump. Lo siguiente o lo anterior es una cita textual para Diosdado Cabello. Esto lo dijo ante la multitud de Reseña Últimas Noticias que se movilizó en el centro de Caracas por los 31 años del 27 de febrero. Al cierre de esta portada, 2 titulares internacionales. The Washington Post, 2 puntos. Evo ganó limpiamente. Y Brasil, 170 personas han muerto por paro policial. Bueno, ahora revisamos la portada del diario 2001. Bancos quedan para el cobro de sueldo y pensión. Expertos estiman que las cuentas en dólares permitirían a las entidades agarrar un segundo aire frente a los clientes. Los tradicionales instrumentos de ahorro ya no atraen debido a la hiperinflación y las bajas tasas de interés que ofrecen. El crédito es casi nulo. TSJ suspende medidas sobre comicios en la UCB. Bachelet pide liberación de presos políticos en Venezuela. En Los Ruices claman por más atención. Gráfica principal, Francisco Mosca. Ante las cifras alarmantes en Italia por el coronavirus, la estampa del Papa estornudando no pasó por debajo de la mesa. En el país mediterráneo ya van 17 muertos. También hay información en materia deportiva. A Dudamel le dan 40 y para la cola, esto en Brasil. Y en Prensa del Corazón, bueno, el chamo le puso los cuernos. Hablan de la suspensión del matrimonio de Ivonne Reyes y el chamo Gabriel. Bueno, ¿qué pasaría allí? No sé, ahí explican. Lo que ahí dicen. explican, en la sección que está dentro del periódico. ¿No? Sí, señor. Bueno, vamos ahora a revisar la portada del diario Vea. Ellos titulan Creado Cuerpo Nacional contra el Terrorismo. Dice el sumario, así respondió el presidente Maduro a los planes que trama la ultraderecha para activar la delincuencia organizada financiada por el régimen de Estados Unidos. Más abajo, el tema del coronavirus, dice cuáles son las claves para prevenir el coronavirus. Y tienen allí una infografía que recomienda ingerir mucha agua, guardar reposo en caso de presentar fiebre, también dificultad para respirar y dolor en el tórax, acudir al centro asistencial más cercano. Otros titulares. Homenaje a la insurrección del 27 de febrero. También Asamblea Nacional aprobó comité de postulación del CNE. Yulimar Rojas, llena de amor por el pueblo. FAES viene encaminado tras el coqui, reseña Vea. Rock sinfónico hoy para recordar a Apocalíptica. Y el valor del petro subió ayer a 4.347.838,12.
Bueno, vamos a revisar información en materia deportiva y lo hacemos con la portada del diario Meridiano. Dice lo siguiente en su primera página: en el Spin Training, tabla pareja, Odor se destapó en los duelos de la pretemporada, disparó Grand Slam para los Rangers de Texas en triunfo ante los Cachorros de Chicago, empujó 4 carreras y anotó un par de oportunidades. A defender a la punta en la Liga de Fútbol, el Caracas Fútbol Club busca extender su invicto y mantenerse en lo más alto en el torneo local cuando se mida a Academia Puerto Cabello. También en esta portada se señala 10 juegos fue lo que duró la aventura de Dudamel con el Atlético Minero. Vamos a hacer nuestra primera pausa en la mañana de hoy. ¿Por qué cámara estamos? A ver, acá. Estaban viendo mi perfil griego ahí. Ah, caramba. Después del asueto de carnaval vino con ese perfil griego. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, 6:30 minutos de la mañana. Enseguida estamos de vuelta. Ya venimos. Bueno, nos toca hacer revisión de diarios que circulan en el interior del país y lo hacemos con la portada del diario El Periodiquito del Estado Aragua. Su titular principal reseña lo siguiente: Tribunal Supremo de Justicia suspende medida para comicios en la Universidad Central de Venezuela. La Sala Constitucional del máximo tribunal dejó sin efecto la medida cautelar número 0324 del 27 de agosto del año 2019. Otra información en materia política, en este caso Cabello, este año solo habrá elecciones parlamentarias. Estas fueron declaraciones dadas el día de ayer por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Gráfica principal: unos 85.000 usuarios se movilizaron en carnavales. Veamos ahora qué trae la portada del diario La Calle, que circula en el estado Carabobo. Titulan: hay que cuidarse de dólares falsos y no de los feos. Dice: comerciantes muchas veces por ignorancia no aceptan billetes en mal estado pese a que no pierden su valor. Expresó Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. En otros temas, sucesos: el líder juvenil de Iglesia abusó de 10 menores de edad. Cabello insistió en que este año habrá parlamentarias. Amplían monitoreo en pasos fronterizos por coronavirus. Bueno, nos toca ahora revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Por eso hacemos un contacto, ¿no? En directo con las regiones. Adelante. Buen día. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el norte del estado Anzoátegui. Habitantes de la urbanización Tricentenaria en la ciudad de Barcelona, capital de esta entidad, denuncian el desbordamiento de aguas servidas en sus calles que generan malos olores y focos de contaminación. Algunos de los vecinos han denunciado que esta situación generaría enfermedades entre quienes habitan en este lugar, razón por la cual solicitan a los entes competentes realizar la reparación de las estaciones de bombeo, esto con el fin de evitar que estas aguas servidas se sigan desbordando. Buenos días, amanecemos en el estado Carabobo haciendo referencia a la asamblea llevada a cabo en las inmediaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Ahí, estudiantes y representantes de la Federación de Centros Universitarios, así como autoridades de esta, la máxima casa de estudios superiores en la región, rechazaron nuevamente la medida 0324 emanada por el Tribunal Supremo de Justicia y la cual obliga a la Universidad Central de Venezuela, así como a otras universidades autónomas del país, a la realización de comicios electorales para la elección de autoridades internas bajo un nuevo reglamento. Durante la actividad, los presentes señalaron que no permitirán la aplicación de esta sentencia, pues consideran que viola la Constitución y la autonomía universitaria. Desde Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa. 6:37 minutos de la mañana. Ya venimos. Bueno amigos, vamos a hacer revisión de información internacional y para eso tenemos lista la portada del diario El Día. Este periódico circula en Argentina. Titular principal: otra pareja platense aislada por posible caso de coronavirus. Un matrimonio joven experimentó síntomas febriles y respiratorios. Les tomaron muestras y son analizadas en el Hospital Rossi. Los médicos del crucero ya tienen en el alta médica. Diario La Razón, que circula en Bolivia, titula: 2 pruebas descartan caso de coronavirus en La Paz. Se revelan faltas en vigilancia y manejo de análisis. En el tema político, estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts no ve evidencias estadísticas de fraude en Bolivia.
Vamos a revisar ahora la portada del diario La Hora que circula en Ecuador. Titular principal, Bonilla. Se refieren a Viviana Bonilla, quien era candidata a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014, y Cristian Viteri, es asambleísta, si usaron plata de los sobornos. También se señala que se acelera el proceso para la eliminación del Código de Procesamiento Civil. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera abundante nubosidad con lluvias algunas con actividad eléctrica en Amazonas y Bolívar. Caracas estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 21. Valencia parcialmente nublado. Temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, nos dicen lo siguiente. Terrazas de Guaycoco, Estado Miranda, 1.500 familias sin agua, exigen bombeo ya. También nos hacen una denuncia desde el sector Inmaculada de Ciudad de Nutria. Señalan que se quemó un fusible de un poste y hasta el día de hoy Corpolec no ha restablecido el servicio de energía eléctrica porque según lo que señala este tuit, no hay fusible. Más arriba nos escribe también la señora Isa León, barrio Campo Rico, Petare, nos mantienen sin agua desde hace más de 2 semanas. Hay colegios en la zona, ancianos y niños. También Johnny González señala, feliz fin de semana, continúan bajones de luz en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá, en la ciudad de Maracaibo. Hay que pedirle agua, que manden agua a José Félix Rivas, zona 10, más de un mes sin servicio. Es la denuncia que nos hacen también por acá. Y nos señalan que en los bloques de Propatria también se encuentran sin agua. Bueno, denuncia recurrente acá en la ciudad capital y en el resto del país. Sí, señor. También. Esta de la falta del servicio de agua. Carlos, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué tenemos para la próxima parte? No es del agua precisamente, pero puede ser un balde de agua fría, sí. Bueno, hay una serie de noticias que al cierre de esta semana están destacando, ¿no? En la que es la propuesta informativa del día de hoy. Bueno, la denuncia de Maduro en contra de Guaidó y del presidente de Colombia, Iván Duque, de financiar grupos terroristas. Se anuncia la creación de un cuerpo de Policía Nacional Antiterrorista para enfrentar las agresiones que, de acuerdo al criterio de Nicolás Maduro, vienen de Colombia y también del gobierno de los Estados Unidos y financiadas, al parecer, también por el presidente de la Asamblea Nacional. Es la insinuación que realiza. En este caso, bueno, también aparte de lo que es esta denuncia, está el tema del coronavirus. El gobierno anunció, pues, una campaña coordinada por la vicepresidenta ejecutiva de la República. Ayer también las autoridades de salud ofrecieron información, no hay hasta ahora ninguna sospecha o algún indicio de que pudiera haber algún caso de coronavirus en Venezuela, pero hay que estar alertas y también pendientes de la campaña de orientación que va a determinar y anunciaba el gobierno desde el día de ayer. Por cierto, sobre el coronavirus, el número de personas fallecidas en territorio de China continental ha aumentado, 2.788, rumbo pues lamentablemente a las 2.800 personas. Se redujo un tanto el número de contagiados en cuanto a los días, ¿no? Pero sí se eleva el número de personas que están contagiadas en China continental a casi 80.000, 78.884, algo así era la cifra, no la recuerdo exactamente. También nuevos casos en Corea del Sur, hay alarma allí. En el caso de Irán hay pues 26 personas fallecidas, también ha subido el número de personas contagiadas, incluso integrantes del alto gobierno de ese país. En Italia hay 17 fallecidos ya y un número importante de personas contagiadas, así como en otros países del mundo. La Organización Mundial de la Salud habla de que se está llegando al punto crítico, pero no termina de definirse cuál es el punto crítico en este caso. Mientras tanto, pues hay orientaciones y también la comunidad científica está trabajando para lograr una vacuna que ya comenzaría en periodo de prueba, solamente experimental, ¿no? Bueno, notas nacionales, algunas vinculadas al
tema político electoral, el nombramiento de comité de postulaciones, uno lo nombra la Asamblea Nacional, otro el grupo disidente junto con diputados del oficialismo y también integrantes de los partidos minoritarios de la oposición. Todo es muy confuso en ese sentido. El tema universitario, ya hacíamos reseña, la decisión última del Tribunal Supremo de Justicia de su sala constitucional que establece pues o levanta la medida cautelar de la sentencia 0324, más no deja cerrado el camino para la participación en la escogencia de autoridad de otros factores de la vida universitaria, incluyendo estudiantes, empleados, obreros, etc. Que eso había un punto allí de debate sobre si es una escogencia de carácter política o es una escogencia de autoridades, digo, de carácter académica. Bueno, eso también está allí presente, lo del nuevo pronunciamiento de la Comisión u Oficina Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, informe oral de la presidenta de esa oficina o directora de esa oficina, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. En información internacional, adicionalmente, está el tema de la tensión entre Turquía y Siria y el bombardeo de territorio sirio por parte de la Fuerza Aérea iraquí y también disparos. La situación es muy tensa porque hubo soldados turcos muertos por, al parecer, iniciativas militares del gobierno de Bashar al-Assad. También desde Colombia, información sobre un helicóptero militar que cayó a tierra y dejó un saldo de 3 personas fallecidas. En deportes, bueno, muy poco duró la presencia de Rafael Dudamel como director técnico del Atlético Mineiro de Brasil, un equipo de primera división que fue eliminado en una copa interna. Fue destituido junto con su cuerpo técnico, a su vez también con 2 directivos de ese club. Bueno, son algunas notas que en términos generales tenemos para todos ustedes. Al final recuerden que siempre tenemos adicional la información del arte y el espectáculo. 6:55 minutos de la mañana. A esta hora se incorpora al noticiero Primera Emisión mi querido Héctor Matos. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí Peroso, amigo, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato con los detalles de las noticias. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la oposición está planificando nuevas acciones para atacar a los cuerpos de seguridad del Estado, por lo que es un llamado a todos los órganos de defensa y a las comunidades a mantenerse en alerta ante cualquier amenaza. No es secreto que la derecha está activando nuevamente sus mecanismos de articulación, utilizando los dólares del gobierno de Estados Unidos para poner la delincuencia organizada en función de destruir desde adentro al país y de servir de instrumento para nuevas guarimbas y para violencia terrorista. Lo estoy haciendo como denuncia porque tengo mucha información. Cuadraron un plan para meter billetes a las mafias de la delincuencia organizada y ponerlos en función de un plan de desestabilización de las ciudades principales. Ya han tocado a jefes de delincuentes en varias partes del país y además los quieren poner como punta de lanza de ataques terroristas contra cuerpos policiales, contra cuerpos militares. El mandatario aprobó el Plan Nacional Antiterrorista 2020-2022, concebido para desarrollar acciones y darle seguridad al pueblo venezolano. De igual forma, anunció la instalación presidencial sobre el coronavirus e informó la creación de una campaña preventiva para combatir este virus. Hoy se instaló la comisión presidencial para atender el tema del coronavirus. Hoy han pasado revista de todos los mecanismos de prevención, han pasado revista de todos los insumos, los reactivos que el país cuenta afortunadamente. Y bueno, ya tenemos un plan para enfrentar este ataque. Hay muchos análisis en el mundo ya que demuestran que el coronavirus puede ser una cepa creada para la guerra biológica contra China, que no sea el coronavirus un arma de guerra que se esté utilizando contra la China y ahora contra los pueblos del mundo en general. El jefe de Estado aseguró que el aparato judicial ha crecido en los últimos meses, logrando que se le dé respuesta rápida a los procesos judiciales basados en delitos menores. Estas declaraciones fueron realizadas durante el lanzamiento de la gran misión Cuadrantes de Paz, donde aseguró la existencia de 2.700 cuadrantes en todo el país.
Pausa. Cuando regresemos, seguiremos revisando informaciones de interés para ustedes. Así es, al regreso continuamos con más noticias. El gobierno nacional asegura que en Venezuela no hay casos de coronavirus. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que el Instituto Nacional de Higiene tiene los reactivos necesarios para detectar este virus. El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, anunció la ampliación del sistema de vigilancia epidemiológica tras la llegada del coronavirus a Latinoamérica, específicamente a Brasil. En 5 aeropuertos internacionales que se ha hecho seguimiento a pacientes hasta ahora procedentes de China o que en su trayecto han pasado por China, se le hace el acompañamiento y el seguimiento por si desarrollara algún síntoma. Hasta ahora ninguno de ellos ha desarrollado síntomas, no hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela de coronavirus. Nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Según el titular de la cartera de salud, todo el personal de los centros hospitalarios será capacitado para el manejo de este virus. Estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud. Vigente durante la conmemoración de los 31 años del Caracazo, por lo que convocaron una movilización desde tempranas horas del jueves en la Plaza Morelos, que finalizó en las adyacencias de la Asamblea Nacional. Se espera que en los próximos días el Partido Socialista Unido de Venezuela indique las nuevas marchas en respaldo a la tolda oficialista. Y el diputado Juan Guaidó afirmó que en la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca se analizará el tráfico de oro desde Venezuela a países latinoamericanos y europeos. En Venezuela tiene que ver con el tráfico de oro desde Venezuela a países latinoamericanos y Europa. Hay 20 comunidades indígenas presentes en este espacio que están siendo masacradas, desplazadas, sin contar el ecocidio, sin contar además el tráfico de armas, la trata de personas, tráfico de drogas, lavado de dinero, entre otros acciones ilícitas producto de la explotación ilegal de minería venezolana, como ha denunciado no solamente nuestros diputados indígenas de Amazonas y de Bolívar, sino también hemos designado comisionados para hacer seguimiento a este tema. Se presentarán pruebas relacionadas a, no solamente con respecto a sanciones, sino también acciones para delimitar el tráfico de esta minería ilegal y poder escalar en presiones a todo nivel. Guaidó indicó que se designó una comisión para darle seguimiento a este tema. Aseguró que presentarán pruebas relacionadas a las recientes sanciones y tomarán acciones para delimitar el tráfico de minería ilegal. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó una vez más al gobierno venezolano a liberar a todos los presos políticos. Bachelet informó que su oficina ha logrado documentar en Venezuela al menos 130 casos de violaciones de derechos humanos contra ciudadanos privados de libertad. Por ello solicitó al Ejecutivo Nacional que permita que una comisión acceda a los centros de detención de los servicios de inteligencia para evaluar las condiciones de los detenidos y garantizar que se respeten sus derechos fundamentales. La alta comisionada instó a las autoridades venezolanas a cumplir todos los puntos sugeridos en el informe que publicó a mediados de 2019 después de su visita a nuestro país. Tras la representación del informe sobre Venezuela en la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra, Suiza, el viceministro para temas multilaterales, Alexander Yanes, aseguró que el gobierno... El 90% de los hogares tenía interrupciones recurrentes en el servicio del agua, por lo que las familias tienen que usar estrategias alternativas como la compra de agua embotellada, el uso de camiones cisternas o buscar agua en cualquier toma o pozo. Estos datos refrendan las investigaciones de Cáritas a través del boletín Samán, en el que el último trimestre del 2019 señalan que el 71% de las familias encuestadas en 11 estados del país reportan que no les había llegado agua en la última semana.
La campaña Compartir 2020 inició el pasado miércoles de ceniza en todas las parroquias del país bajo el lema Agua para todos, vida plena para todos. El aporte económico que realicen los feligreses se destinará a la fabricación y distribución de filtros caseros. El costo de cada uno es de $70. La prioridad serán los hogares con niños en desnutrición avanzada, sobre todo en los estados Zulia, Delta Macuro, Amazonas, Apure, Sucre, Guárico y La Guaira. Aunque están conscientes que esta iniciativa no soluciona el problema de fondo y debe ser el Estado el que active el mantenimiento de las reservas de agua y los acueductos para garantizar a las comunidades acceso seguro al agua. La Iglesia en este momento quiere crear un hito sobre el tema del agua, un hito. ¿Para qué? Porque el agua no tratada produce muchas enfermedades. Hacer concientización sobre que tenemos que tratar que el agua sea potable, sea segura. Y por eso vamos a entregar más de 1 millón de filtros artesanales para todas aquellas zonas que tienen los problemas más álgidos de esta agua. Entendiendo que estos filtros artesanales van a resolver un porcentaje de la problemática, pero queremos con los medios de comunicación hacer incidencia en el Estado. Tenemos que resolver el problema de fondo. Márquez recordó que 9 millones de personas en el país necesitan protección especial y que la falta de agua ante amenazas como el coronavirus podría empeorar el panorama. Haciendo recuerdo de que somos del polvo, de que ese polvo, esa ceniza, significa lo que nosotros somos ante Dios. Nos consideramos pequeños, nos consideramos chiquitos ante la grandeza y la misericordia de Dios y pedimos misericordia, pedimos perdón, no solamente por los pecados de los miembros de la iglesia, de los bautizados, sino pedimos perdón por toda la humanidad. Y allí comienza este tiempo de gracia, que son 40 días, que recuerda el número 40 en la Sagrada Escritura. El 40 o los números en la Biblia son simbólicos. 40 años pasó el pueblo de Israel en su camino por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. 40 días duró el diluvio que salvó a la humanidad en el arca de Noé y 40 días estuvo nuestro Señor Jesucristo preparándose para su misión en el desierto. Entonces, sobre todo en esta preparación de Jesús y en esa estancia de Jesús en el desierto, donde fue tentado por el mal, la iglesia se basa para preparar el acontecimiento central de nuestra fe, que es el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Para muchas personas esta cuaresma simplemente son los 40 días antes de la Semana Santa. Pero ¿qué tiene que hacer el católico? ¿En qué se basa esa preparación que usted hace referencia? Las pautas de la cuaresma incluso vienen en el Evangelio del miércoles de ceniza, que es clarísimo las prácticas que el cristiano debe intensificar, aunque son prácticas para todo el año, intensificar durante este tiempo de gracia. Esas prácticas son el ayuno, la oración y la limosna. Y Jesús nos dice incluso cómo debemos hacerla. La oración, no como lo hacen los hipócritas, dice el Señor, sino entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, el primer elemento que intensifica la iglesia en el tiempo de cuaresma es la oración. Hay más espacio para la oración en las parroquias, se favorece mucho más la oración personal. La segunda práctica de la cuaresma es el ayuno, que las 3 prácticas de las que estoy hablando la tenemos en común las 3 religiones monoteístas. Tanto el cristianismo como el judaísmo o el islam tienen la práctica de la oración y del ayuno como parte de su tradición religiosa. En el caso de la fe cristiana es privarme de un alimento para compartirlo con el prójimo. ¿Cómo hacerlo en esta época donde muchas personas ya se privan de ese alimento? Bueno, en el caso de Venezuela, que es una realidad muy específica, donde hay hambre, donde no hay acceso completo a la alimentación, donde el costo de la canasta básica no está acorde con el sueldo del venezolano, pues la iglesia invita a los que pueden a que lo hagan por aquellos que no pueden comer. Que nuestro ayuno sea ofrecido en reparación por esas personas que no comen las 3 veces al día o que no tienen lo necesario para alimentarse. Es decir, ese plato de comida que usted dejó de comerse hoy, ¿se lo entregue a una persona que por lo general no tiene que comer? Es la dinámica que se está implementando en la cuaresma, sobre todo en nuestra realidad. Lo que te quitas por tu fe, se lo das a un hermano. ¿Y cómo sería la limosna? La limosna que nos dice el Señor en el Evangelio, para que sea efectiva, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces es una limosna también en lo secreto. Y significa dar no desde lo que te sobra,
porque dar lo que te sobra o lo que a lo mejor ni siquiera es tan útil, no es tan importante como dar aquello que realmente es valioso. A veces no es solamente importante dar cosas materiales, sino también es importante dar de nuestro tiempo para visitar a un enfermo, dar de nuestra ayuda en alimentos, en ropa. Hoy en día en Venezuela, los católicos por lo menos tenemos bastante oportunidad para vivir la Cuaresma, sobre todo en la situación en la que se encuentran muchos de nuestros hermanos. Ok. En este caso, ¿la parroquia Nuestra Señora del Rosario va a tener un mecanismo especial, va a hacer un llamado especial para estos días? Nosotros estos días de Cuaresma intensificamos la oración. Todos los viernes desde las 3 de la tarde abrimos la iglesia para tener oración ante el Santísimo Sacramento. Igualmente ofrecemos mucho más durante la Cuaresma el sacramento de la reconciliación, que para nosotros es el sacramento que limpia y purifica el pecado de los fieles, ¿verdad? Todos estamos llamados, inclusive los sacerdotes, todos estamos llamados en este tiempo a ir a ese sacramento y poner en paz el alma con Dios. Entonces durante la Cuaresma la parroquia favorecerá esto. Igualmente el rezo del Vía Crucis, que es muy privilegiado el tiempo de Cuaresma, el meditar la pasión del Señor, los sufrimientos de Jesús, porque es el acontecimiento central de la redención de los hombres. Entonces la Iglesia, al meditar en la cruz de Cristo, también quiere meditar en la propia cruz y en el propio sufrimiento del ser humano, y allí entraría también lo que es la campaña Compartir, que en la parroquia pues le queremos dar mucha fuerza, que este año tiene como tema el agua, que es tan necesaria y que pues también en Venezuela escasea y en muchos lugares no llega. Entonces la Iglesia Católica, todo lo que recolecte en todas las iglesias del país, irá destinada a ayudar a las personas que no tienen servicio de agua potable. Bien, en la próxima parte veremos cómo se va justamente a implementar esta campaña Compartir. Por lo pronto nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos con más. Continuamos en la entrevista del noticiero con el padre Enrique Llanes de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la California. Nos quedamos justamente que en este tiempo de Cuaresma se va a hacer la campaña Compartir, pero con un tema muy importante para el ciudadano en común, el agua, que ha escaseado mucho, pero ¿qué se va a hacer? O sea, porque cuando uno dice compartir, la gente por lo general da algo. Van a dar botellones de agua, van a dar dinero. ¿Cómo va a ser el sistema que se va a implementar? La Iglesia pues tiene una gran organización, sobre todo a través de Cáritas, que es el ente de la Iglesia Católica que se encarga de las obras de caridad. La campaña Compartir lleva muchos años realizándose. Es una iniciativa en Venezuela muy hermosa, propiciada por la Iglesia, donde se recolecta todo lo que se recolecta en las parroquias durante la Cuaresma. A nivel económico se envía a la Conferencia Episcopal para que desde Cáritas se haga una labor de ayuda en el tema específico. Por ejemplo, un año el tema fueron las cárceles, otro año fue la niñez, otro año, por ejemplo, el tema de la alimentación. Entonces, con esa ayuda que se recolecta, se lleva específicamente a un sector o a un lugar que tenga mayor necesidad. Se puede construir un pozo de agua o podemos pensar en la administración de agua potable, pero para que no sea una obra que sea de un ratito solamente, ¿no? Sino que sea algo que quede fijo en una comunidad y pueda ayudarle a solventar ese problema, por ejemplo, lo que es el caso del agua. Ahí sí van a tener como que mucho trabajo porque el problema del agua se ha agudizado en el último año, ¿no? Siendo por lo menos ustedes que les toca incluso Petare, una de las zonas más afectadas. Muchísimo. Yo soy ahorita arcipreste en la California y tenemos muchas reuniones y muchos encuentros en Petare porque es una sola zona pastoral. Y la realidad es que, por ejemplo, fui el otro día a una parroquia donde el párroco me decía que tenían 3 años que no les llegaba agua por tuberías. O sea, que el agua que ellos consumen o es de lluvia o es de camiones cisternas que la misma comunidad no tiene para solventar ese gasto de lo que significa una cisterna que hoy en día sabemos está dolarizada. Entonces, ¿cuántas comunidades están sufriendo por el problema del agua? Muchísimas. Y todavía a lo mejor en Caracas el problema no es tan agudo como en el interior del país. O sea, en el interior del país hay sectores, hay zonas que tienen una auténtica necesidad de agua potable. Por eso la Iglesia siempre va en la Cuaresma, busca la necesidad más grande. O sea, la necesidad más urgente
que esté atravesando sobre todo la población más vulnerable, que así como fueron los preferidos de Jesús, deben ser los preferidos de la iglesia, aquellos más pequeños, aquellos que están pasando mayor trabajo. Entonces, en este caso, este año, con nuestra ayuda de la campaña Compartir, estaremos dando un granito de arena, no la solución no está en manos de la iglesia, pero sí un aporte, un granito de arena para ayudar a aliviar el sufrimiento de algunas de estas personas que sufren por este problema. Ahora, en el tiempo de Cuaresma también se hace mucho llamado a la misericordia, a pensar en el prójimo. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta campaña para salir de lo que ha sido además el llamado rutinario en lo que es el Adviento, en la Navidad? ¿A qué se le va a hacer énfasis? Bueno, el Evangelio del día de hoy, de la Eucaristía, nos habla de las obras de la misericordia precisamente. ¿Cómo se debe practicar la misericordia? Dice el apóstol Santiago que una fe sin obras es una fe muerta. Si yo mi fe solamente se basa en actos religiosos, en actos de culto, pues es una fe vacía. En el caso de la fe cristiana y de la fe católica específicamente, nuestras obras completan esa importancia que tiene la fe. Entonces, nuestra fe nos lleva a actuar. Y el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme, fui forastero y me hospedaste. Esas son las obras de misericordia que la iglesia intensifica en el tiempo de la Cuaresma y sobre todo hace un llamado a los fieles a practicar esa palabra que el Papa tiene en la boca continuamente llamando la atención de los fieles. Nosotros no podemos ser cristianos solamente de la iglesia o de los domingos. Estamos llamados a ser cristianos de ir a la calle, de una iglesia que se ensucia con su delantal porque está sirviendo, atendiendo al prójimo. Y yo creo que en Venezuela, y me siento orgulloso de ser católico, me siento orgulloso de ser sacerdote de esta iglesia, porque en Venezuela la iglesia católica, y cuando digo la iglesia me refiero desde nuestros obispos hasta el último de los fieles, ha tenido una gran conciencia de la misericordia. Es impresionante cómo casi todas las parroquias del país tienen comedores, tienen centros de asistencia social, se ofrecen jornadas médicas, y eso a mí me hace sentir orgulloso de mi iglesia. No es una iglesia que se quede estática o acomodada frente a los problemas. ¿No se necesita una gran estructura para poder ayudar al otro? No, cada párroco y cada parroquia se las ha inventado para ver cómo servir y cómo ayudar al prójimo en medio de esta realidad. Seguramente nos vamos a encontrar nuevamente. Padre Enrique, muchísimas gracias. Enrique Llanes, párroco de Nuestra Señora del Rosario. Ya vienen también los preparativos, como los templos nos estarán convocando para las próximas actividades de cara a la Semana Mayor. Nosotros por lo pronto tenemos que despedirnos, le damos el pase al actual. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @lactual en Twitter, @lactual_PISTV en Instagram y mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones del entretenimiento contándoles que Maroon 5 se presentó anoche en el Festival Viña del Mar 2020. La agrupación estadounidense estuvo presente en la edición 61 del Festival Viña del Mar. El espectáculo tuvo algunas complicaciones desde el comienzo, ya que la banda apareció varios minutos de retraso en la Quinta Vergara. Sin embargo, el público recibió con una fuerte ovación a los integrantes de Maroon 5, quienes iniciaron con su show con It's Always Been You, seguido de inmediato con This Love, uno de los primeros hits que se conocieron al grupo hace más de 15 años. Finalmente presentaron una serie de 4 canciones: Sugar, Memories, She Will Be Loved y Girls Like You. Maroon 5 obtuvo las gaviotas de plata y oro, premios que les fueron entregados fuera de cámara por expresar la petición del mismo grupo. Ahora les contamos que tras admitir acoso sexual, Plácido Domingo dirigirá en Moscú. El tenor español dará un concierto el próximo 28 de abril en Moscú, Rusia, pese a las denuncias de acoso sexual presentadas contra él. Domingo actuará ante el público ruso en calidad de director de orquesta, así como destacó la agencia Sputnik. Recordemos que el escándalo contra el veterano tenor estalló en el pasado mes de agosto, cuando 9 mujeres lo señalaron de acoso sexual, comportamiento que al parecer mantuvo durante 30 años. Como consecuencia del escándalo, el tenor abandonó en el pasado mes de octubre el puesto de director general de la Ópera de Los Ángeles, que ocupó durante casi 20 años.
En otras noticias les contamos que Steven Spielberg no dirigirá Indiana Jones 5. La entrega número 5 de la saga de aventuras está cada vez más cerca, con Harrison Ford de nuevo en el papel del intrépido profesor de arqueología. Sin embargo, por primera vez desde que la saga se iniciara en busca del arca perdida en 1981, Steven Spielberg no estará al frente de la producción.